Hola queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Felipe y en este día me ha tocado compartir la palabra del Señor. Eh, la reflexión que les quiero compartir en este día tiene por título el siguiente nombre, ¿ya? El poder de Dios para sanar el corazón por medio del perdón, ¿ya? Ese es el título, el corazón de Dios para sanar el corazón por medio del perdón. Y para desarrollar esta reflexión nos vamos a tomar del siguiente relato que se encuentra en Marcos capítulo 2 del versículo 1 al 12. ¿Ya? Este relato habla sobre la sanidad de un paralítico. Y dice lo siguiente. Entró Jesús a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús, dice el texto, en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Una de las cosas que me llama la atención de este relato es que Jesús es el único que habla. Los escribas no hablan, sino que piensan en sus corazones, y a nosotros se nos informa lo que están pensando, ¿cierto? Pero en ningún momento hablan. Los 4 parientes o amigos, suponiendo, ¿cierto?, que cargaban al paralítico tampoco hablan, y menos habla el paralítico. Solo al final del relato, todos los que rodeaban a Jesús dicen de forma unánime: nunca hemos visto tal cosa. Vieron lo extraordinario y maravilloso que fue el suceso de la sanidad, ¿cierto?, física del paralítico. Y eso resultó, ¿cierto?, en una declaración pública colectiva. Y así, lo anterior, ¿cierto?, deja de manifiesto también que Jesús, al igual que el Padre, conoce el corazón del ser humano. Por ende, es el único que puede sanarlo. Jesús sabía lo que pensaba el paralítico, sin que él dijera una sola palabra. Seguramente en el corazón de ese hombre, ¿cierto?, habitaba un enorme sentimiento de culpa y desprecio por su propia vida. Entonces el pecado de este hombre inundó de silencio el lugar. La multitud enmudeció cuando Jesús perdonó los pecados de este hombre.
Y no hay mayor vergüenza, ¿cierto?, para una persona que confesar su pecado. En este caso, el paralítico no lo hizo. Jesús conocía su corazón. Pero a la vez, también no hay mayor remedio para el corazón que borrar por completo la culpabilidad. Y en este caso, Jesús da prioridad a la sanidad espiritual del paralítico. Y en segundo lugar, obra a favor de su estado físico, sanando su parálisis. También, entre medio de esas dos sanidades, dentro del relato, de esta sanidad espiritual y entre medio de esta sanidad física, Jesús hace la siguiente pregunta. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Ya? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho, ¿cierto? Y anda. Nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible. Eso quiere decir que lo difícil para el hombre es fácil para Dios. Y en esa pregunta, ¿cierto?, encontramos la clave, la clave central del relato. ¿Qué es más fácil? Por ejemplo, nosotros para identificar cuál es la sanidad física que necesita una persona, solo tenemos que observar. A través de nuestra vista, ¿cierto? Nosotros nos podemos dar cuenta fácilmente si una persona es ciega, si una persona está paralítica, si una persona, como en el tiempo de Jesús, tenía lepra, ¿ya? Solamente con la vista nos podemos dar cuenta. Sin embargo, no podemos ver con nuestros ojos lo que hay dentro del corazón del ser humano. Es imposible saber el pecado de una persona a menos que esta persona lo confiese con su boca, ¿cierto? O por coincidencia, ¿cierto?, ocurrió que la hayamos descubierto pecando. Pero de otra forma es imposible. Entonces podemos decir que Jesús partió por lo más difícil, ¿ya? Lo más difícil, perdonando los pecados del paralítico. También hay que tener en consideración que al declarar algo como eso, estaba el riesgo, ¿cierto?, de que el paralítico públicamente contradijera sus palabras para evitar la vergüenza. Pero queda de manifiesto también que el paralítico guardó silencio en forma de aprobación. Entonces, el poder de Dios para sanar el corazón, se le ha dado a nuestro Señor Jesucristo, como lo podemos ver en este relato. Pero además, este poder para sanar el corazón del ser humano por medio del perdón se debe, escuche bien hermano, se debe manifestar en los hijos de Dios, ¿ya? Se debe manifestar en nuestras vidas. Y le vuelvo a repetir la pregunta central, ¿ya?, de este relato. ¿Qué es más fácil? ¿Ya? ¿Qué es más fácil? ¿Es acaso fácil pedir perdón o perdonar? ¿Es fácil para usted pedir perdón cuando se equivoca o perdonar, ¿cierto?, cuando le hacen daño? No, ¿cierto? No es fácil. No es fácil el trabajar el perdón. También se lo puedo plantear de otra manera. ¿Por qué aún en la actualidad, por ejemplo, permanecen los conflictos internacionales, nacionales, conflictos familiares, conflictos matrimoniales, políticos, religiosos y eclesiales? O sea, dentro de la comunidad cristiana, de la iglesia.
Y bueno, la respuesta es sencilla, porque es muy difícil pedir perdón o perdonar los errores, ¿cierto? Los pecados de las demás personas. Es difícil que el ser humano dé vuelta a la página y comience de nuevo. Pero como hemos dicho reiteradamente, para Dios no hay nada imposible. En el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7, del versículo 18 al 19, dice lo siguiente: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, en pocas palabras, el Señor, nuestro Dios, da vuelta a la página, borrón y cuenta nueva, se va a olvidar de todo lo que nosotros hicimos y nos va a restaurar por completo. Y, y esa es la clave, es la clave, o sea, solo a partir del perdón de Dios que sana nuestro corazón podemos reconciliarnos con la naturaleza divina del Creador, dando paso a una vida llena de amor y misericordia, que opta siempre por el perdón. Solo así y no de otra forma la humanidad podrá ser sanada de verdad. En Lucas capítulo 17 del versículo 3 al 4 dice lo siguiente: Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, dice el Señor. El ejemplo, cierto, que acabamos de leer es una hipérbole, es una exageración de alguna circunstancia, ¿cierto? Yo veo difícil que tal vez una persona que se arrepintió vuelva, un hermano en Cristo vuelva 7 veces durante un mismo día a pedir perdón. Por lo menos a mí no me ha pasado, no sé a ustedes si le ha ocurrido algo como eso. Pero tal vez en el caso, por ejemplo, en nuestra relación con el Señor Jesucristo, ahí se puede dar esto de preguntarse, bueno, ¿cuántas veces yo voy ante el Señor a pedir perdón y cuántas veces el Señor durante el día me perdona? No sé, mis pecados, mis malas acciones, mis malos pensamientos y un montón de otras cosas. Entonces el Señor espera que nosotros actuemos de la misma forma como Él actúa, en misericordia, en perdón para con el otro, para con nuestro prójimo. Entonces, pero deja muy bien de manifiesto este versículo que en una relación, ¿ya? La comunión se rompe si hay pecado, ¿ya? Pero se restaura si hay perdón. Entonces, a veces es tan difícil optar por el perdón que es necesaria la ayuda de otras personas, como fue en el caso del paralítico. ¿Ah? Llegar a Jesús no fue fácil para el paralítico dada su condición. Si no fuera por los 4 hombres que lo cargaron hasta Jesús, él aún estaría paralizado y además con sentimientos de culpa y desprecio por su propia vida. Así también en el ámbito espiritual, muchas veces nosotros necesitamos de otros para movernos hacia Jesús. El pecado nos paraliza espiritualmente, ¿ya? Y todo esto a mí, a modo de conclusión, me hace pensar en aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que no han recibido de su perdón. Y podemos decir que son paralíticos
paralíticos espirituales. ¿Ah? Dependen de personas como usted y como yo para llegar a los pies de Cristo. Entonces, el relato dice que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de ellos, de los cuatro hombres que cargaron al paralítico hasta los pies de Cristo, resultó, ¿cierto?, en la misericordia de Cristo por los pecados del hombre, en la restauración de su vida. Entonces, hermanos, no perdamos la fe como esos 4 hombres. Llevemos a otros a los pies de Cristo. Y que el poder de Dios para sanar el corazón por medio del perdón se manifieste en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Espero que sea de bendición esta palabra para sus vidas y que la podamos practicar, ¿cierto? Este perdón que proviene, ¿cierto? Que proviene de lo alto, que proviene del Señor y se manifiesta en nuestras vidas a través del Espíritu Santo que está actuando constantemente en nuestros corazones, dando fruto. Así que muchas bendiciones, amado hermano, y le invito a orar para poder concluir esta reflexión. Amados Dios y Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu misericordia, tu amor y tu perdón, Señor. Sabemos que a través de ti, a través de tu Hijo, hemos alcanzado, ¿cierto?, una restauración espiritual, una reconciliación contigo. Y eso nos llena de gozo y de alegría. Y te pedimos, Señor, que tú nos uses como instrumento para poder también reconciliar a otros contigo, para que ellos puedan conocerte, alcanzar salvación a través de ti, alcanzar una restauración, una sanidad, una paz interior, Señor. Te doy gracias por todo. Bendice este día, bendice a aquellos que están escuchando y que esta palabra, Señor, la podamos principalmente practicar constantemente, como tú lo hiciste, Señor, perdonándonos a nosotros en todo momento, cada vez que nos dirigimos, Señor, ante ti, humillados, Señor, reconociendo que somos débiles, reconociendo que necesitamos y dependemos de ti en todo momento. Te doy gracias, Señor, por todo. Bendice este día a mis hermanos y que tú nos seas acompañando en todo momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones, amados hermanos. Que tengan un muy lindo día. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.